Un saludo para todos. Por la gracia de Dios nos damos la oportunidad de poder nuevamente ofrecer reflexiones para los domingos de la Cuaresma, para que podamos nosotros, estudiando la palabra de Dios, vivir de manera más completa y sacando el mejor fruto de las lecturas de la palabra de Dios en cada uno de los domingos de la Cuaresma, y así irnos preparando para vivir plenamente la Pascua. Vamos a iniciar nuestro tema con la oración invocando la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Sí, Señor, pedimos con la fuerza de tu Espíritu quites de nuestro corazón todos los obstáculos, todo lo que pueda impedir de ser una tierra fértil para que la palabra de Dios pueda tener un lugar firme en nuestro hogar, en nuestro corazón, para poner en práctica sus enseñanzas. Y por eso también acudimos a la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comencemos pues nuestro tema sobre el Evangelio que en este año nos vamos a guiar. El domingo de Cuaresma del ciclo A es un escenario en el que Jesús en el desierto nos recuerda que nosotros también estamos en el desierto, no para morir, sino para fortalecernos y tomar conciencia de nosotros mismos. Cuando escuchamos hablar de desierto, pensamos en angustia, en dificultad, pensamos que todo es sufrimiento, es dificultad, pero la verdad es que vivir un desierto y vivir en nuestra vida como un desierto es para fortalecernos, para tomar nosotros energía y estar de alguna manera aprovechando, porque es un tiempo de gracia donde podemos alcanzar la justificación de nuestras culpas, donde podemos acompañar a Jesús y podremos también después acompañarlo en la paz con la resurrección y por lo tanto en la victoria de Cristo, en el triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la muerte y participando eternamente de su gloria. Recordemos entonces el calendario de Cuaresma de este año 2023. Comenzamos el miércoles de ceniza, 22 de febrero, el miércoles pasado. Los domingos de Cuaresma van a estar dentro de este ciclo. 26 de febrero, este domingo, primer domingo. 5 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. 12 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. El cuarto domingo de Cuaresma coincide con la fiesta del Señor San José, Padre de la Iglesia, Padre putativo de Jesús. Es también patrono de la Buena Muerte, el 19 de marzo. Y por último, el quinto domingo de Cuaresma, el 26 de marzo. Dios mediante, comenzaremos el Domingo de Ramos, en la Semana Santa, el domingo 2 de abril. Y luego jueves, viernes y sábado santo, 6, 7 y 8 de abril. Para que podamos concluir, de alguna manera, por decir concluir, la celebración del Domingo de la Resurrección, el 9 de abril. Y comenzar el tiempo solemne de la Pascua, viviendo junto con Jesús una vida nueva, resucitando con Jesús y participando de su victoria. Recordemos entonces en qué consisten estos tiempos del año litúrgico. La liturgia se celebra en la Iglesia Católica, pasa por 3 ciclos, también llamados años A, B y C. Esto es con el propósito de que las partes más importantes de la Biblia sean leídas a los fieles. Con este fin, el rito romano organiza las lecturas bíblicas de la celebración eucarística que se completarán cada 3 años, es decir, daremos un ciclo, comenzamos y terminamos toda la Biblia en 3 años.
¿Cuáles son las características de cada año? En el ciclo A, la lectura principal es el Evangelio de San Mateo, que es lo que vamos a vivir en este año en el ciclo A. En el ciclo B, el Evangelio de San Marcos. En el ciclo C, el Evangelio de San Lucas, que fue el que vimos el año pasado. El Evangelio de San Juan está reservado para ocasiones especiales, como fiestas grandes, como solemnidades, con énfasis en la Semana Santa. Veamos entonces qué contiene en este año San Mateo, en los 5 domingos. Primero, el ciclo A está caracterizado precisamente porque San Mateo se había acostumbrado a ser despreciado por el pueblo por ser recaudador de impuestos. Pero un día, cuando estaba sentado en su lugar de trabajo, oyó una voz diferente. Un hombre le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió para siempre. Ese hombre era Jesús, y la vida de Mateo cambió desde entonces profundamente. Su evangelio lo escribe destinado a los judíos que se convertían y eran conocedores de la Sagrada Escritura. Su estilo son los discursos y las enseñanzas de Jesús, como las parábolas, el sermón de la montaña, la oración del Padre Nuestro. San Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos, y también hace referencia a la Iglesia como mandato de Cristo. Veamos en estos domingos del año A cuál es la característica de cada domingo. En el primer domingo de la Cuaresma, en el ciclo A de San Mateo, pues vamos a ver las tentaciones, cómo las presenta San Mateo. En el segundo domingo, la transfiguración en el monte Tabor. En el tercer domingo, Jesús se encuentra con la samaritana y le ofrece el agua viva para que no vuelva a tener sed. El cuarto domingo es cuando Jesús da la vista a aquel ciego. Y el quinto domingo nos presenta San Mateo la resurrección de Lázaro. En esto comprende cada uno de los domingos que iremos analizando a su tiempo para que podamos nosotros enriquecernos de la palabra de Dios. La liturgia de la palabra del primer domingo de Cuaresma de este ciclo A está conformada por las siguientes lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, la creación y el pecado de nuestros primeros padres. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y, en resumen, es el don de Dios supera con mucho el deleito. Y el Evangelio en este domingo es San Mateo, que nos presenta el ayuno y las tentaciones de Jesús. Veamos qué nos dice San Mateo. La primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7 y 9, capítulo 3, versículos 3, 1 al 7, nos habla que después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿aunque Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: no comerás de él ni lo tocarás, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol, se les abrirán a ustedes los ojos, serán como Dios,
que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Hasta aquí la palabra de Dios. Reflexionemos sobre la formación del hombre y de la dignidad de su especie en cuanto que fue creado a imagen de Dios. Dice la Escritura que su cuerpo fue formado por el Creador Todopoderoso a partir del polvo de la tierra. Como un alfarero domina y forma la arcilla en los recipientes que desea, así el Señor Dios formó a Adán de arcilla o de polvo. Indudablemente, pues es un tema didáctico, no es exactamente que así haya sido, pero cubre la enseñanza, nos da a entender que Dios fue el que lo formó. Y como después Dios sopló en su nariz para que tuviera la esencia de Dios mismo, es decir, Dios sopló la plenitud de su espíritu en Adán y se convirtió en el ser más grande de su obra creada. Esto es lo que distingue al hombre del resto de la creación. Por lo que podemos decir que el aliento de Dios es la vida y el poder que Dios nos dio para vivir. Esta es una vida que existe sin cesar, pues la parte inmaterial del hombre, su alma, recibió su aliento para no morir y vivir eternamente en él. ¿Qué nos dice la segunda lectura tomada en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19? Leamos. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció el mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que habría de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho más al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue la sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conducen a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justificación de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para nosotros a todos la justificación que da la vida. Así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Reflexionemos sobre los beneficios de ser justificados. San Pablo nos explica cómo, debido a que Jesús murió por nosotros en la cruz, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree en Él. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de amor por nosotros. Jesús pudiera dar pruebas adicionales, pero Él no puede dar una prueba más grande y definitiva del amor de Dios más que la entrega de sí mismo. La sentencia de culpa heredada por el pecado de nuestros primeros padres es transformada en una sentencia de justificación y somos justificados
por el que habíamos participado del pecado. La justificación nos asegura que tenemos una gracia que es firme y es un regalo inmerecido de Dios. Esta gracia es dada por medio de Jesús y es ganada por medio de la fe, no por las obras, sino por creer en Jesús. Tal firmeza en la gracia significa que nosotros podemos tener la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y su reino para toda la eternidad. Basta creer en Él. Ahora sí que nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Leemos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Hasta aquí la palabra del Señor. Reflexionemos. Las tentaciones de Jesús eran tan reales para Él como lo son para nuestra vida, exactamente tan agonizantes. Algunos dicen que puesto que Cristo era el Hijo de Dios, Él sabía que no podría fracasar, que no podía rendirse. Pero tal consideración transformaría a las tentaciones en una inútil farsa. Si Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, debe haber experimentado el mismo tormento y la tortura en su propio consciente, así como nosotros sentimos cuando somos sumamente tentados. Es verdad que era el Hijo de Dios, pero quiso ser como nosotros. Cuando Jesús fue tentado, estaba cumpliendo la voluntad del Padre en él. Así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Nos dice San Pablo en el Evangelio, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. El Padre permitía que Jesús fuera probado antes de comenzar su obra pública, como tiene que hacerlo el metal antes de que pueda ser usado en una edificación. Por lo que Jesús fue llevado al desierto. Es sorprendente el contraste entre este y el ambiente de la tentación de Adán y de Eva. Ellos estaban en un lugar hermoso, en el paraíso, en el huerto del Edén. Él estaba en el desierto desolado. Ellos tenían abundancia para comer, todo lo que pudieran desear. Él estaba hambriento. Ellos hacían mutua compañía. Él estaba solo. Sin embargo, ellos fracasaron, mientras Él venció para que nosotros aprendamos también a vencer. Fijémonos en nuestro entorno. Satanás tentó al Señor sobre 3 niveles, igual que nos tienta a nosotros, en relación con Dios, en relación con las personas, en relación con los bienes. Cuando negamos la existencia de un diablo personal es porque nos adormecemos
en un falso sentimiento de seguridad. Una de las armas favoritas del diablo es la duda. Muchas veces vivimos llenos de dudas, pero bien sabemos que cuando el diablo fracasa, nos deja también nosotros en el punto de fracaso. Entonces vendrán los ángeles y también a nosotros nos van a socorrer espiritualmente. Pues ciertamente que no, porque la gracia está en aquel que acude a ella. Por la gracia de Dios seremos justificados. Todos hemos recibido de Dios las siguientes facultades que nos permiten luchar contra el mal. La facultad de la libertad, somos libres porque Él quiso que por su victoria nos hace libres. El entendimiento, somos capaces de poder entender entre el bien y el mal. Y la voluntad, en nuestras manos está la vida o la muerte, el bien o el mal. Tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con estos dones? Con la libertad, con el entendimiento, con la voluntad. ¿Qué significa que fuimos justificados por Cristo? Tenemos que hacer un propósito firme. En este tiempo de Cuaresma será el tiempo oportuno. Vamos a aprovecharlo para que el combate espiritual nos fortalezca y nos aleje de las tentaciones. Estamos llamados a la victoria. Oremos entonces para pedir la paz en el mundo, en México, pero sobre todo en nuestro corazón, porque la gracia de Dios está en nosotros para vencer, porque Dios ha vencido al mal y lo ha vencido para que seamos nosotros en Él también victoriosos sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mal. Digamos con un espíritu firme: Señor Jesús, Tú eres nuestra paz, llena nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y que provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, como ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Que así sea. Habiendo participado en este año con estas lecturas y con esta palabra, el Señor nos invita a que la victoria de Jesús sea nuestra victoria. El Señor nos invita a fortalecernos, a creer firmemente en Él. Creer no es simplemente decir Señor, sí creo. Creer es tomar en serio la vida de Jesús en nosotros, tomar en serio que el poder del Espíritu está en nosotros, tomar en serio que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestra libertad y nuestra voluntad para hacer el bien, para evitar el mal, y que con estas armas podamos nosotros salir victoriosos de las tentaciones del mal, y que participando con la vida de Jesús en este tiempo de la Cuaresma de una manera especial en estas reflexiones, alcancemos nosotros la Pascua definitiva ahora en la resurrección y después en la vida eterna. Como en cada uno de nuestros temas y en cada una de nuestras oraciones, damos gracias a Dios por medio de la Santísima Virgen María, acogiéndola como nuestra Madre y Protectora. Saludémosla como la saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea, y que María nos lleve a Jesús, y Jesús nos lleve al Padre. Les agradecemos su atención, y les esperamos Dios mediante para la próxima semana en la reflexión del segundo domingo de Cuaresma. Les doy la bendición. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María por la gloria del Padre.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendice abundantemente. Dios los bendiga.